Tendría muchísimo para hablar. Por favor, no me dejen hacerlo porque si empiezo no sé cuándo termino. Y más cuando me refiero un poco a lo que es mi vida, el barrio, el candombe. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Cuando se me informó que iba a recibir este destacado e inesperado reconocimiento, mi primera reacción fue preguntarme ¿por qué? Ya que el aporte a la cultura lo hacen muchísimas personas en nuestro medio. Acá se encuentran personas que van a estar encumbradas, resaltadas por su aporte a la cultura. En este momento está sacando una foto con Antonio Varese. Debo agradecer profundamente a aquellos individuos que intentaron y lograron hacer realidad este sueño que exalta a mi persona, a mi colectivo afro y a todas las almas que pasaron y que aún continúan en nuestro conjunto bantú de Montevideo. E incluso antes de tener esa denominación, porque conjunto bantú se llamó en 1971, estábamos transitando algunos integrantes dentro del Teatro Negro Independiente y gracias a su director, el doctor Francisco Merino Purgui, dijo, bueno, hay que hacer un reconocimiento a nuestros antepasados bantú, que mayoritariamente son los que llegaron a nuestras costas. Entonces, pusimos conjunto bantú. Ahora, en el correr de los años han aparecido otros conjuntos bantúes. Acá en nuestro país, en Argentina, en Paraguay, en Brasil. Por eso le agregamos de Montevideo. Conjunto bantú de Montevideo. Todos los quienes pasaron por este conjunto, todos, este homenaje es a mí y a todos los que hicimos algo por Bantú, por nuestro barrio y por nuestro país. Ellos contribuyeron con sus esfuerzos, con su talento, con su buena voluntad, con su don de buenas personas, con su estímulo para que esta celebración de homenaje y entrega de este galardón San Felipe y Santiago de Montevideo sea una realidad y la podamos disfrutar en vida, porque muchas veces los homenajes llegan cuando uno ya no está acá, pero bueno, están llegando y bueno, ¿qué vamos a hacer? Con el convencimiento de que toda lucha que se realiza con fe, con afán, con dignidad, no es en vano. En primer lugar, mi sentida gratitud a quienes iniciaron los trámites de esta distinción. La magíster Daniela Ulet. Directora del área de cultura del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. A la licenciada especialista Mercedes Pérez. Directora del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. Contamos que iba a estar el señor Martín Nessi, pero por razones imponderables, se encuentra hoy acá quien nos distingue con su máximo galardón, el intendente interino de Montevideo, Mauricio Zúñiga. A la presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, señora Patricia Soria. Y a todos los responsables, ejecutantes y funcionarios del archivo Sociedades en Movimiento de la Facultad de Ciencias Sociales, dicho Laboratorio de Preservación Audiovisual de la UDELAR. No sé si se encuentra alguno, pero ellos se encuentran. No estaría acá. Este acontecimiento me llevó a reflexionar cuándo, cómo
y por qué había comenzado a transitar este camino de la cultura afro fundamentalmente, que aún hoy continúo, y recordé que todo se había iniciado en mi barrio de leyenda, que siempre he considerado el mejor barrio del mundo. Claro, cualquiera de ustedes me dirán que el mejor barrio del mundo es aquella área en que ustedes fueron más felices. Es natural que todos los barrios de Montevideo tienen su encanto característico, y en general, para quien nació y se crió en él, no existe mejor lugar en el mundo. Y en general, este lo deja a uno marcado para todo el resto de su vida. Bueno, voy a explicarles por qué considero a mi barrio, Reus al Sur o barrio Alsina, el mejor barrio del mundo. Este apéndice parisino de Palermo, construido a fines del siglo XIX, en el terreno que funcionó el Saladero Ramírez, constituido por dos manzanas separadas por la calle Alsina, es particular, y las manzanas circundantes, habitadas por gente modesta, respetuosa, trabajadora, solidaria, bullanguera, afincadas en el lugar por la equidad de los alquileres. Esas construcciones constituyeron las primeras viviendas en nuestro país de carácter comunitario. Debidas al genio emprendedor del español, doctor don Emilio Reus, también responsable del barrio Reus al norte, en la zona oeste, estaban destinadas estas viviendas al numeroso contingente de inmigrantes de todas partes de Europa, que llegaban a nuestras costas, fundamentalmente españoles e italianos. Estos vecinos, conjuntamente con rusos, turcos, judíos, armenios, etc., se amalgamaron con los negros, que fueron llegando paulatinamente a la zona. El barrio poco a poco se fue inundando de negros, a tal punto que en determinado momento protagonizaron el barrio, por lo que el entonces periodista Enrique de Strázulas denominó al barrio el Harlem uruguayo. En su ámbito nacieron algunas comparsas que hicieron historia en los carnavales de Montevideo. Los Congos Humildes, Los Hijos de Alsina, Sueño Moreno, Concierto Lugolo, Alsina Traducción, y fundamentalmente dos de ellas que trascendieron en la historia del candombe: Los Libertadores de África y Fantasía Negra. En sus inmediaciones, en el conventillo La Facala, surgió una original comparsa, los Nianzas, o esclavos de Nianza, integradas en casi el 90% por candomberos blancos, raro para aquella época, no hoy, y que acapararon los primeros premios desde su aparición en 1900 hasta su declaración fuera de concurso en la década del 20. Esta área, es decir, el barrio Alsina, constituyó una de las raíces del candombe en nuestro país, donde surgieron eximios tamborileros con un toque incomparable. Entonces, para resumir un poco todo lo que quiero resumir, voy a cortar porque tengo que empezar por mi familia, la importancia de la niñez y de la juventud, mis amigos, mis compañeros, mis consejeros, la trascendente trayectoria del conjunto bantú, casi anónima o ignorada en nuestro país, con algún protagonismo en nuestros escenarios en la década del 80 y 90. Sin embargo, en el exterior, en general, fuimos recibidos con muchísima expectativa y respeto, con mucha atención y admiración por el público extranjero. También podría referirme a la negritud de nuestro país, que es un país triétnico. Y quiero decir con esto que nuestro país se conformó con un sedimento aborigen, indígena y negro, que ya antes de fundar Montevideo había ese abono, y luego llegaron las familias canarias de España, y así
empezó a formarse la ciudadanía uruguaya. Quiero también resaltarle la importancia de la cultura en general. Personas que conocí y que me dejaron mucho en mi vida. Por ejemplo, el doctor Ildefonso Pérez de Valdés, el doctor Francisco... El doctor Francisco Meritón Merino, Burgui, el doctor Andrés Castillo, Daniel Vidal, Renzo Gui, Mario Consens, y a quienes aún hoy están conmigo al lado, transitando por esta vida, Juan Antonio Varese, Jorge Abondanza, querido Jorge Abondanza, Rodolfo Arozarena, etc. También podría referirme a la importancia que tiene la música en general, y allí podría hablar de la importancia que tienen los festivales folclóricos internacionales. Su importancia, dejando de lado la faz comercial, por supuesto, de los múltiples miles de anécdotas. La importancia de la música en África, la importancia de la música en nuestro país, el candombe, el tango, la milonga y el milongón, 4 términos de origen africano. Sin embargo, caracterizan nuestra manera de ser. En el candombe está la energía, esas ganas siempre de luchar, la alegría y luchar contra la adversidad. El candombe es fundamental. El tango, allí está la nostalgia del río platense, la nostalgia de los inmigrantes, la nostalgia de los negros, siempre queriendo volver a su tierra sin nunca lograrlo. La milonga, esa música picaresca que está entre el candombe y el tango, y muy cerquita está el milongón, algo que prácticamente no se habla de él, no se oye de él, sin embargo fue fundamental y es único ritmo afro-uruguayo, el milongón. Esto ha sido estudiado muy bien por Abel Carlevaro y él se inspiró mucho en su trayectoria. Miren de quién estoy hablando, de Abel Carlevaro. A principios del siglo pasado, él conoció a un señor que se llamaba Bachicha. Bachicha era un italiano, hijo de italianos, que residía acá en esta zona. Y sin embargo, tocaba la guitarra y compuso unos milongones que se denominaron milongones de Bachicha. Tiene cerca de una veintena de milongones. Abel Carlevaro lo escuchó en una oportunidad rasgar su guitarra y era un músico intuitivo, Bachicha. Sin embargo, Abel Carlevaro decía que él no podía tocar la guitarra como tocaba Bachicha. Y él le preguntó a Bachicha, lo estimaba e incluso llegó a grabar esos milongones. Y le preguntó a él cómo es que tocaba la guitarra de esa manera, cómo había compuesto esos milongones. Y la contestación, la respuesta de Bachicha fue que esto lo aprendí en el barrio Encina, con los negros de Encina. Si tendrá importancia eso. Y todo esto que yo estoy hablando de la música en general en nuestro país debería constituir una marca país. Sin embargo, como esto proviene de los negros, de la negritud, es todo un camino muy largo para poder explicar esa carrera que nosotros venimos corriendo desde atrás, desde la trata de esclavos hasta el momento actual. En fin, yo veo cómo es que nuestro país, nuestras autoridades no se han dado cuenta del potencial que tiene el candombe desde el punto de vista internacional. Lo puedo decir con propiedad, pero no solamente yo, sino grandes músicos y musicólogos extranjeros lo han dicho, que el candombe es un ritmo, una música única en el mundo. Fíjense lo que les estoy diciendo, con la cantidad de ritmos afro-latinoamericanos, inclusive con el jazz. Hay estudiosos que manifiestan que no conocían el candombe, cuando lo conocían dijeron, esto es único en el mundo. ¿Por qué? Porque podemos definir el candombe con 2 frases. ¿Qué es el candombe? El
candombe que nació en África, fundamentalmente en el Congo, en Angola y en Mozambique, es debido a los bantúes. ¿Qué es el candombe? Es un diálogo entre las voces, es un diálogo entre 4 tambores que corresponden aproximadamente a la voz humana. El más grande, el bombo, que correspondería al bajo, quien le sigue en tamaño es el piano, que correspondería a la voz del barítono. Luego está el repique, sigue a la voz de la contralto, y finalmente está el chico, el más pequeño, el más agudo, que siempre resuena en el agudo permanentemente, y es el que le brinda esa energía que lo distingue de todos los demás ritmos del mundo. Entonces, yo no sé qué está esperando el país para que por lo menos nos represente dignamente el candombe. Acá se promocionan mucho los desfiles de llamadas. Los desfiles de llamadas es otra historia. Es otra historia que daría mucho para conversar. Pero el candombe como patrimonio, como lo reconoció la UNESCO, como patrimonio de la humanidad, el máximo musicólogo Lauro Ayestarán decía que era la música sonora de Montevideo y que había impregnado Montevideo, estoy hablando de principios del siglo XX, de tal manera que incluyó a los músicos académicos, de una manera que empezaban a escribir, no podían apartar ese ritmo de su mente. Y tengo una anécdota de Roberto Lagarmilla, que es un músico académico, además de periodista, que vivía a la vuelta del conventillo Medio Mundo, y cuando escuchaba, él estaba componiendo su música clásica, cuando escuchaba pasar los tambores, siempre caían las frases rítmicas del tambor. Y es así que aparece Carlos Giucci en la década del 20 del siglo pasado, del siglo XX, Luis Clergeau-Mortet, de origen francés, y a través el más prolífico de todos, el más importante, Llorés Lamarque Pons. Esos fueron músicos académicos que se inspiraron en el candombe y que eso tiene que difundirse en las escuelas, en todos los centros de enseñanza. Es fundamental. Fíjense ustedes lo siguiente. La importancia que tiene el candombe es que nuestras autoridades no se han dado cuenta. En 1928 llega a nuestro país el pianista Arturo Rubinstein. Fíjense en qué estoy hablando, ¿no? Y escucha el candombe para piano por Carlos Giucci y queda asombrado, lo incluye inmediatamente en su repertorio y lo lleva por todo el mundo. Ya con eso, pues, tendría que hablar de mi niñez, de mi vida indisciplinada, para decirles por qué yo he tomado este rumbo. Cuando era, primero que nada, quiero decir, que he tenido una niñez y una juventud muy, pero muy feliz. No solamente por pertenecer a mi barrio, sino por mi familia también. Y eso me dio fuerzas para seguir batallando en el futuro. Y todo el barrio tuvimos una vida, una niñez y una juventud muy feliz, muy alegre, impregnada de música. Yo recuerdo que esas 2 décadas primeras de mi vida eran no más que reír y cantar. Entonces, recuerdo también que yo tengo corrientes musicales por 2 vertientes de mi familia. Mi madre era pianista y mi padre fue violinista. Así se conocieron ambos, se casaron. Mi madre dejó el piano, mi padre siguió con el violín. Pero a su vez mi padre fue enseñado por su tío, don Enrique Vidal. Enrique Vidal fue el primer violín negro de nuestro país que integró en la Orquesta Sinfónica del Sucre. Fíjese qué violinista se fue el profesor de mi padre. En mi casa, en la niñez y en la juventud, escuchábamos zarzuelas, operetas, en fin, era otra vida, totalmente distinta.
pasado la veintena, termino el liceo, enseñanza secundaria, y como todas las cosas que han ocurrido en mi vida, no sé cómo caigo en la Facultad de Medicina. Sí, digo así porque yo tengo mucha admiración por todas las carreras universitarias, pero la carrera médica, para mí, desde chico, tenía el concepto que el médico era Dios. Teníamos un médico de cabecera en nuestra familia, don Walter Piaggio Garzón, que atendió 3 generaciones de mi familia, y que yo cuando lo veía a Dios. Entonces, cuando ingreso en la Facultad de Medicina, yo tenía vergüenza, dice, soy un impostor. Y así, con vergüenza, yo llegué a transitar, ingresé en el hospital, y ya estaba por terminar, y me daba vergüenza, yo no decía que estudiaba medicina. ¿Qué haces tú? Bueno, soy funcionario del Instituto Técnico Forense, soy un funcionario judicial y nada más. Sin embargo, llegué casi hasta el final de la carrera, porque lo que se siente un médico cuando lo hace con vocación, cuando mejora una persona o cuando salva una vida, es algo que no se puede calibrar, no se puede medir. Simplemente uno tiene que vivir para darse cuenta de lo que es eso, lo que es ser médico. Y yo estuve muy cerca de recibirme. Pero, ¿qué pasa? Mi indisciplina, porque Enrique Vidal, el profesor de violín de mi padre, las veces que me encontraba con él siempre me decía, hola, ¿cómo te va? Mirá que la vida es disciplina, disciplina, disciplina. Y yo no le digo, ¿qué me está diciendo? Disciplina, si yo tuve toda la vida jugando al fútbol, con los tamboriles desde que nací. Después trabajando, desde los 9 años siempre estuve trabajando. En el Instituto Forense, cuando yo ingresé, pensaba estar 3 años y después seguir la carrera. Pero tuve 44 años. Es decir, me jubilé como funcionario judicial. Y lo que nunca me separé fue del tambor. Siempre desde niño estaba con el tambor, a pesar de que mi padre me había prohibido acercarme al tambor, porque en la década del 50 estaba aquella imagen, el estereotipo de 3 negros tocando el tambor por distintos barrios, sobre todo por 18 de julio, y uno delante con una gorra pidiendo y con una botella de vino debajo del brazo. Ese era el estereotipo del negro, que era muy simpático, muy alegre, mientras no fuera competitivo. El negro era muy aceptado por la sociedad, pero donde fuera competitivo. Yo aquí tengo, pero no quiero extenderme más, tengo el discurso que dijo el doctor Francisco Rondó, el 18 de mayo de 1923, este afrodescendiente, Francisco Rondó, hizo un discurso cuando se le cambió el nombre a la calle particular por Encina, entonces se refirió a Encina. Lo que quiero decir es que este abogado, por ser negro, toda su vida transcurrió, trabajó en el Poder Judicial, pero era conserje, no podía ser otra cosa. Nunca pudo pasar de la categoría de conserje. Ahí ven ustedes bien la discriminación racial de nuestro país. Cuando uno está reclamando, por favor, oportunidades, dennos oportunidades, y van a ver que desaparece todo eso del negro y del blanco, porque la humanidad es una. Y respecto a la música, bueno, mi abuelo Tomás Chirimini fue portero del Teatro Urquiza, luego el Sodre, fue portero del Teatro Artigas. En una época, estoy hablando de principios del siglo pasado, que venían los mejores artistas del mundo. Es así que llegó Carlos Gardel al Teatro Artigas y mi abuelo llevaba a uno de sus hijos, tuvo 10 hijos, en el medio tuvo uno que llegó a ser un crack en el fútbol, hoy estaría, no sé, Oscar Chirimini, fue un crack que mi abuelo nunca lo vio jugar, pero mi tío Oscar, el chiquito como le decían, a los 14 años ya
se entregaba con los mayores en la línea, en el barrio de la Liga Uruyú, y ya a los 17 años estaba en el club Atlético River, y ya a los 17 años estaba en la selección uruguaya cuando había 5 jugadores para cada puesto. Por eso les quiero decir la importancia que tuvo mi tío, no solamente en el deporte. Cuando se hablaba del fútbol, todavía ya eran los finales de que era un deporte, no era un comercio como es ahora. Bueno, yo tuve la oportunidad de transitar, de jugar en el fútbol, en el barrio, en cantidad de ligas de barrio, jugué en River y jugué en mi querido Urunday. Hay un representante en la liga universitaria, tuve 10 años en el club Urunday y coseché amigos y siempre fui un amante del deporte y fui reconocido por eso. Y les quiero decir que, ¿por qué me dediqué a esto de la cultura afro y del candombe? Llegó un momento que dije, bueno, si soy médico, adiós al candombe, adiós a los tamboriles. Sí, porque para mí el médico tiene que ir hasta el final de su vida, es médico. Y no puede distraer su atención con un tamboril ni con nada de eso. Pero sabe que Alberto Castillo es médico y estaba con el tamboril hasta el final. Pero yo entiendo la medicina de otra manera. Entendía la medicina. Y entonces se sucedieron una serie de hechos fortuitos en el cual aparecemos por primera vez en Europa, en el año 90, en el Carnaval de Niza. Después, una sucesión de viajes, estuvimos 5 veces en Europa, yo tuve la suerte de ser invitado a África, en fin, todo esto es muy largo, pero yo voy a quedarme por acá. Porque podría desarrollar todo esto, lo que fue mi barrio, lo que fue mi vida, y lo que es mi vida actualmente, porque aún seguimos con descendientes del conjunto bantú. Y quiero decirles que hemos tenido la mejor cuerda de tambores del Uruguay. En el barrio Encina, yo creo que hubieron muchos tamboriles muy buenos en Palermo, nuestros rivales y amigos, convertidos en medio mundo, pero como yo lo he consultado con gente mayor, cuáles son los tambores más trascendentes, y eran los tambores del barrio Encina. Y por eso Encina se ha constituido en algo patrimonial. Y bueno, nada más. Nada más. Antes de despedirnos vamos a hacer una pequeñísima demostración de lo que ¿Que cierre? Vamos a despedir a los taquígrafos y taquígrafas haciendo la tarea. Vamos a sacarnos una foto institucional primero, si no nos van a matar, Tomás. Y después, entonces le damos la entrada de los tambores. Gracias. Por sobre todas las cosas. Y bueno, y la música, les decía que cuando era muy pequeño, en el cine arte del Sodre, me llevaban mis tíos, justamente José, que es la hija, acá, Vicente José Chirimino. En el cine arte del Sodre vi una película que se llamaba Carnet de baile. Trabajaba Luis Jouvet. Ustedes, claro, son muy jóvenes todos. Pero hay un personaje que era un cura, dice algo, una frase que a mí me quedó, yo era muy chico, hasta ahora la sigo conservando, y que decía que con una buena niñez
y con una buena juventud y con música en el alma, el hombre deja de pensar en el mal. Bueno,